Debido a que falta nuestro elemento femenino, podré decir la cosa más políticamente incorrecta que me viene a la cabeza. No me gustó Capitana Marvel. Is that like a personal attack or something? Buenas noches, damas y caballeras. Estamos en el show más escuchado y visto e inclusivo de Latinoamérica, para chairos y para fachos y para todo tipo de personas. El depa de al lado. Como podrán ver, el día de hoy solo somos 3. Normalmente somos 4. Tenemos un elemento femenino que nos vuelve inclusivos. Inclusives. Pero debido a que hoy no está Denise, diré la cosa más políticamente incorrecta que se me venga a la cabeza, que es... Tampoco me gustó Wonder Woman. Bueno, me han dicho que es buena, pero no, ¿Esa no la has visto? no la he visto. Ya Pero me han dicho que es muy buena. No, yo creo que me quedo dormido en la mitad de la entre película. Capitana Marvel y Wonder Woman, yo creo que... Capitana Marvel está peor que Wonder Woman, Sí. pero Wonder Woman también está muy mala. Marvel. Pero bueno, no muy mala, no me gusta. Pero bueno, mi nombre es Daniel, a mi izquierda se encuentra... David. Y de este lado está Rodrigo. Yo soy Rodrigo y aquí está Den. O aquí, tú ahí. o aquí, o aquí. Así es. O En aquí. todos lados, Den es Dios y está en todos lados. Y bueno, como podrán saber si nos siguen en redes sociales, hicimos una pregunta que fue: ¿quién de nosotros consideran o piensan que podría haber dicho en algún momento de su existencia que el salario mínimo solo le importa a los pobres? Y ustedes votaron que la persona que dijo eso o pudo haber dicho eso es... Tamores. ¡David! Muy bien, tenemos un ganador. Felicidades. Sí, hasta yo hubiera votado por él. Sí, la verdad es que... Así es. Ese tipo de cosas solamente le importa a los pobres. O sea, ¿quién gana un salario mínimo? El güey que vive en Santo Domingo, pero está bien. No, pero bueno, Así es, David. Muchas felicidades por ser el ganador de esta noble encuesta. debido a su votación, a David le tocará moderar este debate de salario mínimo. Así es. Y bueno, el tema que hoy debatiremos será el salario mínimo, porque eso le importa a los pobres y también a nosotros. Porque Así somos es. Somos pobres. pobres. ¿Qué clase de frase es eso, David? Estoy escogiendo otra frase. Bueno, el capítulo de hoy lo dividiremos en dos secciones. La primera es que debatiremos sobre el salario mínimo. Así Y la es. segunda, y que a lo mejor más nos llama la atención, es en nuestra gustada sección de recomendación de películas y anecdotario de películas y comentarios sobre películas, hablaremos sobre El huesón, el bromas. y Vamos a hablar sobre por qué a James no le gustó Capitana Marvel. Is that like a y- personal tampoco attack or Wonder something? Woman. Y por tampoco Wonder Woman, ¿no? Eso está para... a mí tampoco me nuestra gustaron, querida pero bueno, ¿Ah, sí? ¿Tampoco te gustaron? No. ¿Quieres que renombre la sección como películas que no le gustaron a James y a... podría ser, pero bueno, manejamos, como ustedes ya conocen la dinámica de la siguiente, vamos a tener aproximadamente 1 minuto y medio, Este medio. donde tanto Daniel como Rodrigo, y en este caso si estuviera Den, No estudié. si estuviera Den, debatiríamos sobre los temas de salario mínimo. Pero ¿Cómo Porque, debate? bueno, daremos aportaciones o comentarios Ok. en general al tema del salario mínimo, donde justamente fue petición de ustedes que nos pidieron hablar del salario mínimo. En específico, Chevo. Chevo. Hola, Chevo. Ah, que por cierto, yo creo que en estos días nace Leonardo, primogénito de este grupo de amigos. Ah, Así muchísimas que- gracias. Así que Chevo. yo creo que sería bueno dedicarle este episodio a Leonardo. Ahí lo ponemos al principio. Sí, ahorita lo Leonardo, ponemos. Muy bien. pero bueno, Los empecemos. pobres Chevo va a ser lo peor, cabrón. De seguro ni los ve. Pero bueno, Ok. pasando a Rodrigo, ¿te gustaría iniciar esta discusión sobre el salario mínimo? Sí, claro que sí. Entonces, inicia tu tiempo a partir de ya. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito. Yo voy a hablar específicamente. Primero hay que decir cuánto es el salario mínimo, ¿no? Son 102 pesos, punto 68, con 68 centavos, ¿no? Esto es el salario para la zona que no es la zona de la frontera. Y lo menciono porque creo que es importante. Una de las cosas que nuestro querido presidente propuso fue el aumento de este salario, ¿no? Y ahora ya lo tenemos en esa cantidad. Antes era de 88, me parece. 88.36. Gracias, David. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Lo que yo quería decirles es, bueno, mi nota es básicamente comparar el salario de México con el de Canadá y Estados Unidos.
Entonces, es una excelente razón y motivo para migrar a uno de estos dos países. Así es, entonces, aquí están las cifras. Hasta que pongan la pared. Así es, entonces vamos a ver. No. Bien. ¿Puedo tener más tiempo de hoy para hablar del Pues te puedo prestar más tiempo, yo nomás tengo una pregunta porque no estudié. Muy bien, entonces, bueno, básicamente, para los países de la OCDE, México tiene el salario más bajo, ¿no? A nivel anual y a nivel mensual. Muy alejado de otros países. De hecho, el país más cercano es Chile, y Chile tiene el doble de salario que nosotros, ¿no? Entonces, y eso está muy alejado de otros países. ¡Gracias! Ahí se acaba el tiempo. Y bueno, ¿tú qué nos quieres comentar acerca del salario mínimo? Ay, bueno, es más bien una pregunta porque no recuerdo esta especificidad de mis clases de economía, obviamente, bueno, más bien no obviamente. El salario impacta directamente en la inflación. Sí, correcto. Entonces, aquí en México ocurrió algo muy interesante. Sí. Al momento que hubo el aumento de salario mínimo hecho a finales del año pasado, no se vio un impacto tan fuerte en la inflación como lo hubiera predicho la teoría económica, lo cual lleva a una hipótesis, más bien, sostiene una hipótesis que durante mucho tiempo hemos tenido el salario muy por debajo de lo que puede sostener la economía. Mi duda es, ¿hasta dónde puede llegar el salario? Tú, David, que eres maestrante en economía, ¿podrías contestarme hasta qué monto el salario va a aguantar? Si que llegamos a una inflación ojete y que nos volvamos Venezuela. Bueno, moderándome a mí mismo, y bajo la pregunta de Daniel, de hasta qué nivel podría llegar el salario mínimo. Digo, yo creo que te empezaré respondiendo justamente por qué También, no hubo... Pausa. Considerando que también se propuso un aumento para finales de este año. Sí, eso es muy interesante. Vale. Y bueno, ¿por qué justamente no hubo un aumento en cuanto a los niveles de inflación respecto al aumento pasado, que justamente pasó de 88 a 102, que son 30 y tantos pesos, ¿no? Tampoco es mucho, David. Bueno, no es tanto, Bueno, pero sí es un regularmente porcentaje ten en cuenta que se venían vendiendo aumentos de 5 pesos, 6, 7 pesos. Bueno, eso Es el aumento más alto que ha habido Desde hace muchísimo tiempo. Eso Bueno, sí. ahora, ¿por qué no hubo? Porque justamente la economía tenía como esta Holgura. brecha, esta holgura justamente para soportar ese tipo de negociaciones. Ahora, recordemos que el salario mínimo se fija a partir de una negociación que se hace entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Trabajo, Banco de México y todos estos llegaron al acuerdo La de CONASAMI. la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces, justamente estas condiciones se evalúan para determinar cuál va a ser el nivel. Vamos, dime rápido. ¿Hasta dónde vas a sostener? Porque te quedan 15 segundos. ¿Hasta cuándo va? O sea, ¿crees que todavía sostiene otro claro. monto? Pero ¿como de cuánto? Otros 30 o 40 pesos, si no es que más. Ay, mira, y el gurú de la economía, David. Si no es que más. Si terminamos con una inflación bien ojete cuando aumenten 40 pesos al salario mínimo, te voy a dar una cachetada. Muy bien. Bien, continuando con ese comentario. No sigue sonando el pato, David. Puto pato. Sí, continuando con ese comentario, se supone, en teoría, es que muy poca gente en México tiene el salario mínimo. Se supone que son como 2 millones de mexicanos. Son 50 la población general de mexicanos. 50 millones los que son la población que trabaja. Económicamente activa, población económicamente La población así. o ocupada. Exacto, Bien, es ocupada. porque son los que Exacto, es de población ocupada. Y solamente 2 millones ganan el salario mínimo, ¿no? Obviamente esto hace que no sea representativo porque significa que solo estás impactando a las personas que menos salario tienen, ¿no? Y si solamente impactas a los 2 millones de 50, vamos, eso no tiene... Pero aún así, el salario mínimo fija un chingo de cosas. O sea, no solamente impacta ese sector de la población. El salario mínimo es un referente para varias cosas. ¿Sí? O sea, es incluso para multas de tipo... Bueno, No, para las multas se utiliza lo que son los UMAS. Los sumas, ¿no? Según yo. No es salario antes mínimo. era por cantidad de Antes salarios. Sí, era antes. Perdón. Antes, hasta hace como 3 años se cambió a UMAS. Entonces, creo que es interesante tu pregunta, pero es por eso que mucha gente dice que no es relevante, sino que hasta que nos acerquemos muchísimo más al precio de mercado, ¿no? Y ahí termina mi intervención, gracias.
me quedan. Pero tenías que seguir con tu intervención pasada, ¿no? La de Estados Unidos, Canadá y México. Ah, bueno, pero es que suena interesante el tema. Pero bueno, ahora, ligando Ahorita la la voy a complementar. ligándola a la idea de Jeven que hace rato no pude terminar bien, ¿hasta qué nivel aguantaría todavía la economía? Digo, un cálculo ranchero, yo diría que todavía aguantaría unos 40 pesos. Pero evidentemente para hacer un cálculo más generalizado habría que hacer un cálculo a partir de inflación esperada, y cómo se determinaría a partir de las decisiones de política tanto monetaria y fiscal y cuáles son las previsiones de crecimiento. En este caso tenemos que hacer una consideración sobre todos estos indicadores para dar una cifra exacta de hasta qué nivel llegaría el nuevo salario. Entonces básicamente tendríamos que aplicar un modelo para saber hasta dónde va a aguantar la economía, entonces no se puede saber, pero tú Sí, consideras que tal vez podrían ser entre 30 y 40 pesos, entonces Según yo, a ojo de buen cubero. según yo y lo que había estado escuchando, el próximo salario mínimo va a ser como de 133 pesos. Entonces que sí, justamente son otros 30 pesos más. Pausa y... Yo quiero una intervención. Sí. ¿Cómo lo Esto lo saqué de Oxfam y es muy interesante porque entendemos que el salario mínimo no saca a alguien de la pobreza, ¿no? Entendemos que una persona con el salario mínimo no puede tener y cumplir sus Y que sus justamente necesidades, el ¿no? salario mínimo mexicano no cubre las necesidades básicas, Bien. donde está por debajo de la línea de bienestar mínimo. Y entonces en Oxfam se dio la tarea de calcular cuánto se necesitaría para sacar a una persona de pobreza, ¿no? Entonces hicieron este análisis y para una familia de 4 personas, si mamá, papá, con dos hijos y las dos papás trabajando, tendría que ser aproximadamente 200 pesos, ¿no? Que Es es prácticamente el doble. el doble de lo que tenemos ahorita, ¿no? Y Entonces, cubriendo necesidades básicas. claro, nada más. estamos hablando del salario mínimo y cubrir necesidades básicas para sacar a alguien de la pobreza, ¿no? Entonces, esto es un análisis que te lleva a decir, o sea, ya estamos muy lejos de... Ah, sí, obviamente, estoy de acuerdo en que el salario mínimo no cubre las necesidades básicas de las personas, pero aún así la duda iba hacia si hay una razón por presiones inflacionarias, no por una cuestión de bienestar. Ah, muy bien, bien. Cuando haces justamente esa razón de presiones inflacionarias es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tienes que analizar las expectativas de inflación pasadas y futuras, hacer un análisis a partir de tu regla monetaria para la determinación de la banca central, y todo eso te inferiría cuál tendría que ser un salario de eficiencia a partir de las negociaciones de los trabajadores. Digo, todo esto es un argumento teórico que se hace a partir de estimaciones, Sí. pero que en la realidad sí se fijan así. Bien. Entonces, Yo tengo otra intervención. Era para completar lo que había dicho al principio. sí, Las sí. razones para migrar. Este es un análisis que saqué de la CONASAMI que tomaron desde el año 2000 al año 2017. O sea, todavía no entra el incremento de AMLO. Y para México, ellos están calculando unos $2,000 al año que gana una persona, que son 3,500 pesos al mes. ¿Y eso? Eso es lo que a los mexicanos, ¿no? Pero si lo comparamos con Chile, por ejemplo, que es la siguiente persona en la OCDE que tiene el salario más bajo que nosotros, estas personas ganan 7,200 pesos al mes, ¿no? Que es el doble de lo que gana el mexicano. Y si a eso lo comparas con Estados Unidos, significaría que el salario mínimo un mexicano ganaría 25,000 pesos al mes. ahora, De salario mínimo únicamente, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que cuando se hizo justamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, uno de los factores principales para que se firmara ese tratado es que México tenía que aumentar su salario mínimo, Sí. porque justamente estaba habiendo dumping por salarios mínimos, por salario más bien, por salario laboral. Entonces justamente los costos de emplear mano de obra en México era mucho más barata que en Estados Unidos y Canadá, y por eso las empresas estaban llegando a México, que era el argumento de Estados Unidos: yo no voy a firmar hasta que tus salarios no sean competitivos. Mismo caso Los para Canadá. trabajadores están muy baratos. Entonces, más allá de que ¿Dónde sean están ahí? capacitados o no, el salario de los trabajadores en México era muy barato. Entonces, dentro de los argumentos de por qué se está aumentando, es porque tienes que igualar la competitividad entre los tres países y competir de manera legal. Es que es interesante porque... sí, es interesante porque comparten... se acaba el tiempo, pero... Vamos a ver, cortamos y ahorita lo seguimos en la siguiente sección. Bueno, Regresando. nuevamente al tema de salarios mínimos, vamos a dar como 3 puntos de cierre finalmente. Bien. Para dar, pues una participación cada quien para dar conclusiones generales acerca del tema del salario mínimo. Si bien este es un tema mucho más profundo
Si quieren que sigamos hablando sobre pues déjenos sus comentarios y evidentemente retomaremos el tema ahora que se determine justamente el nuevo nivel de salario mínimo, que es a final del mes de noviembre. Y que justamente será el salario vigente para el próximo año 2020. En 2020. Entonces, Rob, tienes minuto y medio. Sí, mis conclusiones. Solamente quería decir que, pues, son 3 países, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Y a pesar de que estamos tan cerca, tenemos una brecha salarial enorme, ¿no? Y solo quiero comentarlo. O sea, para México son 3.500 pesos al mes. Para Canadá son 23.000 pesos al mes. O sea, son casi 8 veces más. Es Con razón la gente se va a recoger manzanas allá. Sí, claro, y para Me choca Canadá, claro. ya lo dije, me choca Canadá. Estados Unidos son 25.000. Gracias por tu aportación. La marihuana está marihuanizada ya. No me importa, me choca bien, Canadá. Tú eres bien... El punto, No me importa, el odio punto es que Canadá. la brecha salarial entre estos 3 países es enorme, ¿no? Y aún hay mucho trabajo que hacer, sin duda, digamos, sí estamos todavía muy lejos del salario de equilibrio y se puede seguir aumentando el salario, pero son políticas que se deben seguir apoyando, ¿no? Sobre todo para apoyar a la gente que goza de estos salarios. Entonces, ahí lo dejo. Bueno, Jeps, te toca a ti hablar de... Tu cierre. Sí. Váyanse a Canadá a recoger manzanas. Así es. O a Estados Unidos a piscar marihuana. Esa no es la idea. Ahora, igual. Listo, te toca. Muy bien. Sí, si alguien nos está escuchando desde allá, puede mandarnos su comentario de cuánto gana y sin duda... Sí, sí, también, ¿eh? Los que se van a piscar marihuana en temporada. En Oregon, aparte sí. Vean esta de Bates Motel, cómo se van a recoger marihuana. Gracias por darle... Ven Bates Motel, es una gran serie. Pueden ser carpinteros en Canadá a pesar de que David de Canadá. Odio Canadá. De hecho, Canadá tiene su lista de trabajos solicitados. Sí, igual que muchos países. Bueno, pero vamos, es una lista oficial donde tú puedes... ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Miren quién llegó! Muy ¿Quién bien. apareció? Sí, tiene la lista donde puede, o normalmente son empleos específicos, ¿no? Entonces, sería cuestión de meterte y ver si aplicas a uno. O especializarte en uno de los que vengan en la lista allí. No digo Canadá. Pero bueno, ¿qué es tu conclusión? Mi conclusión en respecto a salarios mínimos es justamente que en México tenemos un serio problema en cuanto al salario mínimo y que justamente lo que abarca este salario mínimo es una comprensión mínima del nivel de bienestar o de supervivencia, porque ni siquiera nos logra compartir o contribuir justamente a sobrevivir de manera adecuada. Cubre vagamente las necesidades, ni siquiera las alcanza, como ya dije hace rato, la referencia es que no llega a superar el nivel mínimo de bienestar a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, hay un listado de cuánto ganaría distintos tipos de empleo, y por ejemplo, un albañil en la zona norte ganaría 172 pesos, mientras que en el resto del país ganaría 120 pesos, que siguen siendo superiores al salario mínimo ponderado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces, ¿Ya? el nivel de salario es mucho más bajo y justamente lo que necesita es para superarse es aumentar. Muchas gracias, David. Supérate, salario mínimo. Supérate, salario Muy bien, mínimo. muchas gracias y regresamos Sí, para nuestra última sección de películas. Y regresamos, ya estarán de vuelta, entonces perfecto Ahorita para la tendremos última a ver sección. en esta última sección. Y bueno, regresando a esta última sección del capítulo de hoy, en nuestra afamada y gustada sección de películas, que por primera vez hablaremos de ello. Películas. De películas. Por eso es nuestra famada sección. Sí, porque Queremos hablar de un chingo de películas. hablaremos Tenemos muchas listas de entrada en la lista. del éxito de las últimas semanas, que es el Bromas. Guasón, el Bromas, El quizás. el Huesón. El Huesón. Entonces, Jeps, ¿qué opinión tienes del Huesón? Está muy buena. Gracias, Jeps. ¿Qué opinión tienes del Mira, Huesón? sin duda es una buena película. Me ha estado mucho molestando en redes sociales que la gente ha estado como criticando y es súper mamona de que refleja la perspectiva de una sociedad y la psicología del ser humano. Se me hace como un análisis como muy complejo, eso no me gusta. Siento que es una muy buena película y creo que tiene buenas críticas.
pero no me gusta que la gente... ¿Se clave con el tema social? No, eso me gusta, está bien, me gusta el debate social. Lo que no me gusta es que de repente empieza a ser como... Mame. Sí, como muy del mame, ¿sabes? O sea, sin duda es una muy buena película, o sea, la risa, la actuación de Joaquín Phoenix es impresionante, ¿no? O sea, sin duda me encantó, visualmente se ve que la fotografía está extremadamente bien hecha, ¿no? Sí, no, la fotografía es impecable. Ay, Sí, no mames, impecable. mi cabrón está igual de. Ya se subió al tren del Cabe aclarar que David es un experto en fotografía. Claro, ¿Cuántos obvio. años llevas trabajando en No sé, fotografía? 15 años. tal vez. Sí, entonces... Pueden verlo en su Instagram y en las fotos que nos toman. Así es. Bueno, perdón, que te interrumpí. No he puesto el reloj porque si no me la voy a pasar hablando yo. Entonces, creo que es una muy buena película. Hay muchas cosas que aprender, pero lo que no me gustó es que, bueno, vamos. Salió el mame, pero Sí. igual que con todas las películas. Y con todas las cosas de la vida. Bueno, Entonces hay gente entonces... que no le va a gustar. Igual. Bueno, yo no sé si ya puedo hablar, pero Ya voy a puedes hablar hablar. porque quiero. Y justo leí como una crítica o una crítica, ¿no? Una reseña de la película. O sea, la conclusión es que el Guasón es un hijo del patriarcado. Y me gustó mucho. Me gustó mucho porque todo lo que vemos, o sea, sí suena a mame. Algunas cosas, creo que lo que suena a mame es cuando retomas, ¿no? Como de, sí, esto y lo otro. Y así como que lo rebuscas mucho. Sí, como que tratas de rebuscarlo y me dicen, sí, porque según la teoría, entonces, güey, Ajá. a ver, tranquilo, viejo. Pero cuando te sale así porque lo estás viendo, porque te hace pensar en lo que vives o en lo que estás viendo y Claro. en lo que sabes, me parece como una cosa muy valiosa. Y bueno, esa crítica me gustó mucho, se las puedo compartir. ¿Por qué dice que... Denos 40 segundos. ¿Por qué dice que es un hijo del patriarcado? ¿Puedo decirlo ya? ¿Tienes 40 segundos? Sí, claro. Ay, no puedo hacer los 40 segundos, pero básicamente porque toda su historia está basada en violencia. O sea, ser un hijo del patriarcado es por todo lo que lo orilló a adoptar esa violencia sistemática. Y como eso reafirma su identidad. Pero ¿por qué es un hijo del patriarcado? O sea, entiendo la parte de la violencia, pero... El patriarcado es violento, perfecto. Bueno, ese es otro tema, probablemente. En 3 segundos. ¿Vas tú, Jeff? Sí, bueno, Dale. no voy a meter en el tema del patriarcado. Gracias al poder de la edición, y debido a mi autismo intermitente, haré mi intervención así, jejeje. No creo que el Goker sea un hijo del patriarcado. Creo que el Goker expone, subiéndome al tren del mame, la vida de un inadaptado social que, a carencia de un ambiente saludable para su desarrollo, es empujado por el nihilismo, y se vuelve la voz de un grupo de personas marginadas y resentidas. Saltando la análisis diagonal mame social, la película, como historia de origen del villano más cabrón de Batman, le hace un chingo de justicia. Te hace entender por qué es como es, e incluso empatizar con él. Considerando que se basaron en Taxi Driver, y otra película de De Niro que no recuerdo cómo se llama, para hacerla, es también un buen guiño al cine de Scorsese, teniendo una paleta de colores y un manejo de composiciones muy parecido a las películas de principios de los 80. Tanto así, que el director Todd Phillips tuvo que conseguir carros de época y adaptar toda una zona de Nueva York. Eso es todo. Peace out. Solo dinos por qué no te gustó Capitana Marvel. No, pero antes déjame terminar. Yo he hablado. Tienes todavía 50 segundos. Me vale madres. ¿Por qué? Porque yo digo, voy a hablar yo. Es un hijo del patriarcado. Yo voy a hablar que Joaquín Phoenix justamente bajó una cantidad increíble de peso. Te amo. O sea, evidentemente si vieron Hair y ahorita ven The Joker, o sea, él... Bueno, David, Está déjame muy, muy- y The Joker ahí. No, muchos pero años son de muchos diferencia años. también. Pero- Y el gladiador también. No se puede dar Y el el gladiador. sistema y no, mames. Pero lo que voy es A que... 4 años, no mames, tan cabrón. Pero de cualquier forma se nota que... No, sí bajó un chingo de Que peso. para el personaje bajó un montón de Sí, peso. sí, sí. O sea, la caracterización que él hace como... La segunda parte de esta esa parte conversación, es- revísenla en Ventaneando. Es sorprendente. Aunque Qué buen Roy chiste. y Lleve y Den se rían, yo creo que la fotografía en cuanto en general a la película se ve muy bien.
Y la música está bastante La música es muy ambientada, buena, es es muy una- buena. Al final de cierre de la película. con Suena esa bien, canción. se va full Batman en algunas partes, pero está muy bueno. Sí. No sé si vieron también que justo la canción que utiliza en la escena donde está bailando en las escaleras es una composición de un pedófilo sentenciado. Entonces eso fue La lo- de. ¡Ay, qué buen La de Rock and Roll. chisme! La de Rock and Roll es un pedófilo, no sabía que el. Te el quejas de compositor era un ventaneando y pedófilo. mírate. Ay, Ay, pero ya no, pues por escucharon. eso porque David está aquí hablando de Esa estas canción es muy cosas. buena, no sabía que era un pedófilo. Pero bueno, ahora sí demos la oportunidad a James porque... No, ya te se me gustó. fue la idea. ¿Qué no Pero me ¿por qué gustó? no te gustó Capitana Marvel? Ah, Wonder Capitana. Woman. Un paso a la vez. O sea, David, ese chiste ya pasó. Sí. Pero No, bueno. pues él le sacó el tema. Pero ¿por qué quieres hablar de eso? Porque Rodrigo Va a ser un preguntó. tema, pero va a ser un tema muy grande y no me quiero meter ahorita en A controversia. ver, a mí no me gustó. Y se van a simplemente- triggerear. A ver, a mí no me gustó Capitana Marvel y Wonder Woman porque las películas son malas, punto, se acabó. No me Pero ¿por qué son malas? Porque no me gustó el tema, el contexto es aburrido, la película es aburrida, la trama es aburrida. Sí, tiene que haber una razón, porque o el guión Pero, no pues, está aburrido. bien, la No, historia... el guión- en la Pero historia la huecos. fotografía no es buena. Ah, la Sí. fotografía. Y Gal Gadot y... No, ¿cómo se llama la actriz? Brie Larson. Y Brie Larson no adelgazaron tanto. ¿No has visto el video de Brie Larson empujando un carro para interpretar a Capitana Marvel? Entonces, tampoco tú puedes empujar un carro de... No, pero- Este cabrón no podía ni hacer la claqueta. Eso lo puse de blooper en el episodio. Pero bueno, amigos, la historia a mí se me hace, por ejemplo, la de Wonder Woman, como que hay brincos muy largos en las escenas, en la historia como que no termina de amarrar. A mí no me gustó más allá del contexto que se quieran dar si es porque es mujer o no, eso no me importa, porque eso no es el argumento por el cual a mí no me gusta, simplemente Las mujeres no importan. a mí no me importa ahorita hablar de esos temas. Ahorita porque- las mujeres no importan. no. No me gustó porque Yo justamente la solamente película, quiero decir la algo. película se me hizo mal. Y recuperando me fui y lo la fui a que ver y la fui a ver Martí con él y la fui a ver dijo con él. de que vamos a incorporar hombres en la Comisión para la Igualdad de Género y contestar a David lo que está diciendo y también a Jeps y pues no sé si a Rodrigo, pero creo que un poquito menos. Es que no entienden que no entienden. Y ya, es todo lo que quería decir. What? Bueno, solamente quiero decir, Capitán Marvel a mí se me hizo una buena película. La fui a ver contigo por segunda vez. ¿Está? A mí se me hizo una buena película, no entiendo por qué la gente fue otra vez en el mame de... ¡Ah, no mames! Empoderamiento. no mames. Sí, que sí, es sí. una mujer y solo la hacen porque es mujer. Güey, es una película No, ya. sí, es una claro. heroína como Pero cualquier entonces, otra como persona. cualquier película puede decir, pues está buena o está mala. Sí, pero Punto. casualmente respondes lo mismo que responden los güeyes que dicen que la hicieron porque es mujer. No, Sí, a mí simplemente el mames. guión no me gustó, punto, se acabó, la trama no me gusta. Eso es por la cual ambas películas a mí no me gustan. De hecho, aquí fue al revés. Creo que ustedes fueron los que empezaron a tomar esa perspectiva. Porque David simplemente dijo que no le gustaba porque no le gustaba. ¿Ah, sí? Sí. Tú le preguntaste que por qué no era buena. Porque dije que el guión y toda la Ajá. estructura no era buena. Eso es lo que yo digo, siempre y desde un principio. Ustedes fueron los que se inventaron la No, yo no. perspectiva de género. Tú te inventaste. La ¡Pelea! perspectiva de Bueno, género. ya. ¿Cuándo alguien habló de perspectiva de género? Yo la inventé, me siento orgulloso. Debe ser famoso. Pero bueno, esta fue nuestra sección de películas. Todo desordenada, pero ordenada. Muchas gracias. Entonces, Ahorita falta el cierre, ¿no? Oh, no, pues yo quiero cerrar diciéndoles que básicamente ya vamos a cerrar porque es hora de ir a hacer la meme. Espero que nos acompañen en el siguiente capítulo, que nos dejen sus comentarios y nos digan si les gustó el Guasón, el Bromas, y si les gustó más que Capitana Marvel y por qué. y ¿Va? si no, tírate de un precipicio, porque si no te gustó más el Guasón que Capitana Marvel o Wonder Woman, O la purga, por ejemplo. La purga. Oye, bueno, y también hacemos la pregunta de la próxima semana, ¿no? Ah, sí, es cierto. James, ¿la puedes hacer? La pregunta de la próxima semana es: ¿quién de nosotros cuatro sería el primero en morir en una película de terror? Muy bien, claro, es nuestra edición, es Spoiler. exacto, nuestro episodio de Halloween, porque ya casi se acerca el Día de Muertos, Halloween. Entonces, esa es nuestra pregunta y vótenos, déjenos en redes sociales sus comentarios. no nos voten, voten. Bien, la neta estuvo bonito. Me rindo, déjenlo desmayarme, por favor. Gracias por Pongan vernos. like, vean y no se salgan antes de que acabe el video porque si no nos pagan. Muchas gracias.